En el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y las leyes que gobiernan todo el universo. Pero antes del principio, hubo eternidad. Nuestro Padre, en el cual no hay sombra de variación, le revela sus planes eternos a través del Espíritu Santo a los que le aman. Cosas que ni siquiera podemos imaginar. Planes de bien, vida en abundancia y diseño eterno. Saludos a todos nuestros Radio Escucha. Les habla la pastora Sally Rivera de Tierra Nueva Orlando. Quiero bendecir tu vida y declarar oídos abiertos para poder escuchar con atención la palabra que Dios tiene para ti hoy. Que puedas atesorarla y ponerla por obra día a día. Y recuerda, estás escuchando Diseño Eterno. En la Biblia, en la primera vez que Dios divide el mar, es con el Mar Rojo. ¿Cuántos saben la historia? Entonces, cuando lo hace, hay un ejército detrás, hay un pueblo que había visto la mano de Dios como nunca, y nunca habían tenido tanto oro como en ese tiempo. Llegan 70 a Egipto, entran 70, salen 1,000,000. Los números te dan poder o te dan presencia. Nosotros dependemos de Dios, pero los números, cuando aplica, ejercen cierta cantidad de presión. Entonces, cuando ellos salen como una gran nación, así como Dios lo había profetizado, salen riquísimos. Pero luego de eso, ellos están huyendo, está el Mar Rojo de frente, está un ejército detrás, loco por venir, no solo a quitarle lo que ellos le habían quitado, lo que Dios le había prometido, el cumplimiento, porque siempre, escúchame, siempre que Dios viene a cumplir lo que te ha dicho, va a querer venir a quitarte lo que te ha hablado. La encarnación. Entonces estaba ese ejército ahí detrás. Estaba el Mar Rojo. Y Dios le dice a Moisés que marchara. Él extiende su mano. Empiezan a marchar. Y el mar se abre. ¿Y ellos pasan en qué? En seco. Cuando pasan en seco, yo quiero decirte algo que quizás tú no habías pensado. Ellos pasan al mismo nivel del mar. Hoy tú y yo sacamos la medida en el sistema y nos dice, por ejemplo, en Puerto Rico tú vas y casi todo Puerto Rico está bajo el nivel del mar. Entonces, por gracia de Dios estamos ahí. Pero yo quiero llevarte a que Dios lo hizo. O sea, déjame decírtelo de esta manera. Ellos caminaban y el mar estaba sobre ellos. Di conmigo, y Dios lo puede hacer, así como lo hizo. Pero pasa un tiempo y cuando Josué recibe el mandato de guiar al pueblo, el orden de culto cambia, porque antes, no quiero ni ir a la historia, pero los sacerdotes cambian y la adoración va al frente junto con los sacerdotes y el arca del pacto. Así era como iba. Cuando Josué llega, ahora el arca iba detrás de ellos, no detrás del pueblo, detrás del sacerdocio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sucede eso, vuelve otra vez y se abre el Jordán. No es el Mar Rojo, pero se abre y él pasa en seco. Y una vez más pasando en tierra al mismo nivel del Jordán o por debajo. No hablo subterráneo. Estoy dando a entender, ¿verdad? Diga conmigo, y pasa el tiempo y viene el profeta Elías y vuelve al Jordán. Y en esta vez no fue el orden de sacerdocio que cambiaba, sino que lo abrió Dios, pero usando el manto de Elías. Lo que sucedió que se veía encarnado, aunque salía desde lo espiritual, fue que Elías coge su manto, lo azota sobre el Jordán y vuelve y pasa en seco. Siempre que se pasa un lugar, un mar, un Jordán, se va para algo mayor. Cuando pasa esto, Elías se va en un carruaje y le hablaba yo hace un par de semanas a alguien y yo le decía, lo más importante de todo lo que Dios dice es lo que te dice. Entonces dice, pastor, está como uno de los aspirantes en Puerto Rico, que el mensaje es llevar el mensaje. Pero no es eso. Lo que te quiero decir es que Dios habla frente a ti, de ti. Eso es una cosa. Pero hay una de esas, cuando Él está hablando, hay un momento donde te da instrucción y entonces te está hablando a ti. No de ti, frente a ti. Te doy un ejemplo. Un ejemplo es lo que Dios habló con Abraham. Estaba hablando con Abraham, incluía a Abraham, pero todo lo que decía era lo que Dios iba a hacer de él. Pero luego de eso, lo único que le dice a Abraham es camina. Y dentro de esa instrucción estaba implícito ya
sal de tu casa, de la casa de tu padre, de tu parentela. Y uno se pregunta, ¿y para qué Dios hace tanta salvedad? Cuando tú ves al pueblo de Israel, que dice en el nuevo pacto que el oprobio, diga conmigo, la esclavitud, nunca salió de ellos. Entonces tú entiendes por qué Dios hizo eso específico con Abraham, que le dice, sal de la casa de tu padre, de tu parentela y de la casa de tu padre. Lo que le está diciendo es de la enseñanza, de la cultura, de cuando estabas ahí. Transiciónate a donde yo te estoy moviendo. Porque si uno se mueve, aún con los pies, pero su mente está allá, te lo voy a decir otra vez. Aquí, tú no eres un inmigrante. Sí, pastor, eso es lo que dice el sistema. No. Josué y Caleb, cuando Dios los llevó, ellos no eran como unos inmigrantes, llegando a Canaán como inmigrantes. Era la tierra que Dios le había hablado y que se la daba por posesión. Cuando es un asunto de Dios, no te metas tú en el medio a pensar como inmigrante. Si Dios te tiene aquí, pues ciertamente de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero he visto yo muchísima gente que Dios ha enviado aquí, y cuando yo los miro, no, ellos están en Colombia. He visto mucha gente aquí, cuando yo los miro, este está en Puerto Rico. Y como el que no quiere la cosa, cada momento que sucede, cada situación que llega, cada adversidad, es un buen momento, diga conmigo, es un buen momento para vivir lo que predico. Diga conmigo, la adversidad no cambia quién es Él. Entonces, yo voy a proseguir. Viene Elías. Cuando pasa eso, le decía yo a alguien, le decía, tú tienes que estar atento a lo que Dios te dice, porque ahí está el secreto para tú poder alcanzar lo que te prometió. Y entonces, voy a decir algo que ya he dicho en otras ocasiones, pero sé que te va a bendecir una vez más. Porque cuando vino Elías y le dice a Eliseo, pues chico, pero ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Le dice, pues yo quiero una doble porción. Entonces lo curioso es que la instrucción que le dio Elías, que era la instrucción de Dios para él, fue, si me ves ir. Entonces cuando yo te lo digo así, tú dices, ay, qué sencillo, qué fácil. Y posiblemente dentro de Eliseo, y a lo mejor tú y yo, con los religiosos que cargamos, decimos, el diablo no nos va a hacer, reprendo al diablo y no me va a hacer mirar para otro lado. Pero entonces quedamos engañados porque muchas veces nos ponemos a mirar otras cosas de manifestaciones de Dios. El detalle es que ¿cuál era la instrucción? Si me ves ir. No estaba condicionado a algo del enemigo. Incluso déjame decirte, para Dios no tiene archienemigo, así que cuando Él te está hablando, Él no está pensando en el diablo, Él está pensando en Él para contigo. No traigas el pensamiento del adversario para cuando Dios te está hablando. Lo primero que dice el versículo, la historia, dice que vino un carruaje de fuego, cosa que no se había manifestado antes de eso. Un carruaje de fuego y los separa. Yo no sé cuál es cómo tú piensas que podías reaccionar. Pero si aquí nada más entran Pancho y Kevin, y yo te estoy hablando y te da ese sentido de mirar, imagínate con una presencia de un carruaje de fuego. Ahora te pregunto, si él miraba el carruaje de fuego, ¿que lo envió quién? Dios. ¿Seguía la instrucción que le habían dado? Diga conmigo, no. Así que parece que Eliseo cargaba mucho corazón y se mantenía enfocado en la instrucción que le daban, no importando la manifestación que hubiera. Cuando sucede eso, Eliseo cae en un momento de bendición y empieza a declarar, Padre mío, Padre mío. Entonces lo hemos hablado otras veces, de que fíjate que él está en el viejo pacto y empieza a declarar la paternidad. Y la paternidad se revela en el nuevo pacto. Así que lo que hubo ahí fue un momento de eternidad. La eternidad es cuando se une en el presente el pasado y el futuro. Cuando se une el cielo y la tierra, no hay fronteras. Se sale el tiempo natural y se conecta con la eternidad. Y en la eternidad solo Dios es. En el pasado es, en el presente es y en el futuro es. Lo que tuvo Eliseo
fue una gran experiencia de eternidad donde él pudo tener una impregnación de lo que era el nuevo pacto. Mas aún eso no lo distrajo de la instrucción que Dios le había dado. ¿Qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo que repases cuál es la instrucción. Y ni tan siquiera te estoy poniendo la adversidad como algo para decirte de que no te descuides. Más bien, cuídate aún de cualquier otra manifestación de Dios. Donde Dios te tiene, donde Dios te ubica, métele con todo. No importa el mar, porque si aún se tuviese que abrir, pues se abrirá. ¿Por qué vuelvo y menciono el mar? Porque Eliseo luego de eso dice que vio caer el manto o tomó el manto, y sabemos pues que si el carruaje lo había tomado, entre una dimensión y otra, usemos hasta la ley de gravedad, baja el manto. Y si lo quieres ver como que estaba ahí, pues lo cogió, pero lo pudo ver. Donde Elías fue tomado y pudo ver el manto y lo toma. Fíjate que después de esa gran revelación, él vuelve al Jordán, diga conmigo, por cuarta vez. Y él va y dice, por el Dios de Elías, porque aún con todo ese y estando en el lugar correcto y habiendo mucha manifestación, todavía seguía siendo el Dios de Elías y no su Dios. Te lo voy a decir de otra manera. Dios puede usar a gente para revelarse a ti, para que colaboren. Solo Él se revela a Él. Pero esto no es para que tú camines en el Dios del profeta, en el Dios del apóstol, en el Dios del pastor. Escucha, aquí es donde está el secreto. Cuando Ruth le dice, tu pueblo será mi pueblo, pero tu Dios será mi Dios. Si Dios usa gente para revelarse, pero no es para que se quede en el Dios de mi suegra, de Noemí. Es para que se vuelva mi Dios, porque ahí es que llega el balance. Estás escuchando Diseño Eterno. Qué bueno tenerte con nosotros. Mantente conectado a nuestro Facebook Diseño Eterno. Sé que será de gran bendición. Y recuerda, estás escuchando Diseño Eterno. Diseño Eterno. Diseño Eterno. Diseño Eterno. Diseño Eterno. Diseño Eterno. Golden Music Studios. Record the sound of your dreams. Sound engineering, mixing and mastering, vocals and musicians. A studio designed for you. Like us on Facebook at Golden Music Studios or contact us at 407-378-7936. Golden Music Studios, where your music shines. Today the stars are showing. Your grace over me.
¿Buscas un lugar para realizar seminarios, talleres o reuniones? Tierra Nueva es el lugar para ti. Ven y conoce nuestras facilidades, totalmente equipadas con sistema de luces, cámara, proyección y sonido profesional, con todo lo que necesitas para grabar y transmitir tu evento en vivo, ideal para congregaciones. Comunícate al 407-203-5149. Contamos con amplio estacionamiento. Estamos localizados en la OBT a pasos de la 417. Llámanos al 407-203-5149 y asegura tu espacio. Estás escuchando Diseño Eterno. Qué bueno tenerte con nosotros. Mantente conectado a nuestro Facebook Diseño Eterno. Sé que será de gran bendición. Y recuerda, estás escuchando Diseño Eterno. Ahí es que llega el balance. Dios te trae a esta tierra, te trae a este pueblo para revelarse a ti. Pero no es para que te quedes como cuando llegaste. Hay que hacer la transacción y comprarla. No es el Dios del pastor. Es tu Dios. Diga conmigo, es mi Dios. Ahora dímelo, vamos. Vamos, come on. Es tu Dios. Es ahí. Es la única vez donde Eliseo dice eso. Nunca más registrado en la palabra está mencionando el Dios de Elías. Entonces entendemos que después de ahí se volvió su Dios. Pero él cogió el manto. No sabía qué cosa hacer, así que hizo lo que había visto. Pudo reconocer su lugar y no empezó a inventar, a hacer declaraciones vacías. Y lo mejor que pudo decir fue por el Dios de Elías. Y azotó. Y lo hizo. ¿Y sabes qué? Se abrió el mar. O el Jordán. ¿Y pasó qué? En seco. Pasó bajo el Jordán. Diz conmigo, pero el tiempo pasa y llega un nuevo tiempo. Igual hay adversidad. No te desanimes ahí. Vamos. ¿Tú sabes qué? Que la fe nunca niega la realidad. La fe no niega la realidad, no niega la adversidad. La nieva por encima de eso. Y aprovechando al decirte eso, el autor y consumador de la fe, en los días de su carne, Jesucristo, hay dos pasajes bíblicos. Uno lo especifican como la gran tempestad, pero también es donde sale una gran bonanza. Es donde él estaba descansando. ¿Y sabes qué? Ese es, por lo menos en el orden en Mateo, es la primera vez que sale. En la segunda, él declara la palabra. Pasa un momento, lo querían hacer rey. Él se escabulle, se queda orando, manda a los discípulos igual que en la primera vez. Vamos para el otro lado. Pero dice la palabra que en el momento más oscuro de la noche, ya de madrugada, dice que estaban a mitad. Cuando tú estás a mitad, tú estás en un punto. ¿Qué hago? Si voy para la orilla, tengo que nadar lo mismo que llegar al otro lado. Pero al otro lado es la palabra que me dieron, la instrucción que me dieron. Como Eliseo, quedarse mirando, no importa cualquier manifestación. Y aunque él no declara de que había adversidad en vientos, como en la primera, que Jesús se levanta y manda enmudecer a los vientos y cesan. Lo curioso es que después en el pasaje tú te das cuenta que había tempestad, pero vamos a llegar ahí. Pero ¿qué hizo Jesús? Esta vez no abrió el mar, porque cuando cambian los tiempos, la fe va por encima de la situación. No le evade, ni tan siquiera se abre camino. Va por encima de toda tempestad. Y no era momento de ponerse a orar. Cuando vamos a la primera vez que se abre el mar, que fue el Mar Rojo, lo que estuvo antes de abrir el Mar Rojo, ¿sabes qué fue? Una instrucción. Antes de la instrucción, una reprensión. Porque Moisés, inspirado y motivado porque había un ejército detrás y un mar de frente, dobló rodillas y entonces se fue a orar. Pero fue una oración que, lejos de agradar a Dios, lo que hizo fue que movió a Dios a reprenderlo. Moisés, ¿qué haces orando? Dile a mi pueblo que marche.
Pero cuando vino Cristo, tú no lo ves orando. Él ya había orado. Él se había quedado orando. Pero cuando llegó al mar, no era tiempo de... Alguien que esté conectado conmigo, ¿de qué? De orar. Aunque el mar esté picado. ¿Sabes lo que es picado? En Puerto Rico picado es cuando está bravo, cuando está haciendo viento, cuando hay olas. Aunque esté picado, ahí no es el momento para orar. Debimos de haber orado. Y Jesús vino a caminar. A caminar. ¿Y sabes qué hizo? Puso a uno de sus discípulos a caminar, mostrándonos que ya es tiempo de que caminemos por encima. Ahí está reiterada su intención, que no es tiempo de abrir. Vamos a hacer oraciones de donde Dios nos ha llevado en el tiempo que estamos. No es ir para atrás. Dios, ábrelo como lo hiciste en la antigüedad. No, no, no. Camina por encima. Asegúrate que tu mirada esté mirando el blanco de la soberana vocación. ¿Sabes cómo yo sé que el mar estaba picado? Porque dice la palabra que Pedro miró el viento. ¿Cómo tú y yo vemos si los vientos están bravos? En los árboles y en el mar. Si tú estás en el mar, que eso es un plato así, ¿cómo tú vas a ver el viento? En las olas. Y hay una versión y un pasaje que dice que la ola era grande. Y entonces Pedro mirando el viento. El problema, cada vez que toco este tema lo vuelvo a decir. El problema no es qué es lo que miras, es lo que dejas de mirar. En el caso de Pedro, era el viento, por ende una ola, por primera vez caminando por encima de las aguas. Pero si Eliseo hubiera mirado el carruaje de fuego, le hubiera pasado exactamente lo mismo. Porque era salirse de la instrucción, no es lo que miras, es lo que dejas de mirar. En el caso de Pedro, su instrucción era el que le había dicho, ven, y tenía que mirarlo. Si el pasaje hubiera dicho que el Espíritu Santo le hubiera dado una probadita y aún se hubiera puesto a hablar en lenguas y hubiera mirado para el lado, no tengo la menor duda que hubiera bebido agua igual. Aunque sé que el Espíritu Santo tiene el mismo poder para mantenerlo por encima. Pero no se trata de cuánto poder Él tiene, se trata de la instrucción que Dios te ha dado. Entonces, Tierra Nueva, yo vengo aquí como Dios le habló a Moisés, pero como después viene Jesús y le habla a los suyos. No solamente le dice ven, sino que en el momento donde bebe agua, Él es el que va y lo rescata y lo saca. Pero te quiero decir que busques cuál es la instrucción que Dios te ha dado. Y te vengo a dar así, como cuando dan el cue para marchar, la orden. Es tiempo de marchar. Pues así he venido en esta mañana. No importa cuánto viento haya. Mezcla si quieres todas las historias. Si hay un carruaje, si hay un ejército, si hay tormenta o adversidad, ¿sabes qué? No importa. Lo que importa es la instrucción que Dios te ha dado. Y en la instrucción que Dios te ha dado, te vengo a decir, marcha por encima de todo. Camina por encima de la adversidad. Y que tu mirada esté puesta donde es. Diga conmigo, en Él. Prepárese para marchar. Olvídese de la adversidad. Usted está por encima de la adversidad. La fe no niega la adversidad, va por encima. Y la última vez que leí la Biblia, usted es el cuerpo de la fe. Usted es el cuerpo de Cristo. Usted es el cuerpo. Usted es el cuerpo. Sean bendecidos. ¿Sabe qué? Váyase con un código. Puede irse con alegría, pero váyase con un código aquí de marchar. Voy a marchar, no importa qué. Voy a marchar, no importa qué. Voy a marchar, no importa qué. Es muy diferente cuando uno quiere que la adversidad se le salga a uno del medio para uno caminar. Es un milagro también. Pero para honrar lo que Cristo ha hecho,
caminamos por encima. Diseño Eterno, traído a ustedes por Golden Music Studios. Trabajamos con excelencia para hacer tu proyecto brillar. Consíguenos en Facebook a través de Golden Music Studios. Para herramientas efectivas de mercadeo y publicidad, Corp ID. Hablamos digital. 787 Mofongo. Se come bien. DNY Catering. Unique Taste and Flavor. Pizza a Cone. Taste the Magic Cone. Visítanos en nuestras facilidades en Kissimmee. IntelliShane. Inteligencia financiera en mercados alternativos. Nos puedes conseguir en intellishane.com. Para corte de caballero, Savvy Barber. Llama al 407-932-8381. Y para capturar esos momentos mágicos, JC Photolog. Your Life in Visuals. Diseño eterno. Diseño eterno. Diseño eterno. Diseño eterno. Diseño eterno. Diseño eterno.